Queridas y queridos estudiantes, sean bienvenidos a la primera clase correspondiente al segundo periodo de clases a distancia. Espero que se encuentren todos y todas muy bien en conjunto con sus familias y que estas últimas semanas hayan sido de descanso y tiempo para ponerse al día con las tareas pendientes. Les recuerdo que quien les habla es la profesora Paula Bielma y estoy encargada de realizar las clases de lengua y literatura en todos los séptimos básicos. En caso de surgir alguna duda durante o al final de la clase, pueden contactarme al correo pbielma@cmch.maristas.cl o por la aplicación de Comunicap. Es importante destacar que durante este semestre ya no se transmitirán las clases por la radio colegial, por lo que serán compartidas en el canal de YouTube del colegio todos los días lunes. Para comenzar, activaremos la memoria recordando algunos aspectos importantes del primer periodo de clases, en el cual realizamos 7 clases que fueron transmitidas por la radio colegial y YouTube, y además desarrollamos la evaluación del libro Dioses y héroes de la mitología griega. También, durante estas 2 últimas semanas, se subieron a YouTube 2 videos que sintetizaban las clases realizadas en el primer semestre. A partir de estas debían completar una pauta de autoevaluación y enviarla a mi correo. Les sugiero que antes de comenzar la clase tengan a mano su cuaderno de la asignatura, el texto escolar y los materiales básicos para desarrollar las actividades. Además, es recomendable estar en un espacio tranquilo, en donde puedan concentrarse y evitar distracciones. Antes del receso de clases, quedamos a la mitad de la unidad 2, cuya meta de aprendizaje es leer, analizar, interpretar y escribir acerca de una variedad de textos relacionados con la identidad personal, la solidaridad y la amistad. Los invito a abrir su cuaderno y escribir la fecha de hoy, lunes 3 de agosto de 2020. Luego, como título, escriban Fase 2, Clase 1. Abajo del título escribiremos el objetivo de la clase, que es el siguiente: conocer temas y estrategias para leer poemas. Lo primero que haremos será definir los conceptos claves de la clase, que son 3: poema, hablante lírico y lenguaje figurado. Escribamos entonces como subtítulo, abajo del objetivo, conceptos claves. El primer concepto clave que vamos a escribir en el cuaderno es el concepto de poema. ¿Qué es un poema? Es una obra literaria escrita en verso que busca expresar las emociones, sentimientos o impresiones del mundo del poeta o poetisa, en donde es común el uso de la rima y otras herramientas del lenguaje poético. Concepto número 2. Hablante lírico. Es la voz creada por el poeta para expresar sentimientos, emociones o ideas en el poema. Y como concepto clave número 3 tenemos el de lenguaje figurado, que es aquel que cambia el significado literal de las palabras y les asigna nuevos sentidos para expresar ideas, sentimientos y emociones. Estos 3 conceptos los vamos a ir trabajando y aplicando en la lectura de los poemas
del día de hoy y los que vamos a leer también la próxima clase. Es por eso que es importante tenerlos registrados en el cuaderno e irlos comprendiendo. Ahora los invito a abrir el libro en la página 92. Vamos a leer en conjunto la información que aquí aparece. La página 92 tiene como título Versos por un amigo. Conocerás temas y estrategias para leer los poemas Amigo, Alguien allá afuera cree en vos y Amistad de la Luna. El día de hoy solo leeremos el poema Amigo y la próxima clase vamos a leer los dos restantes. Sigamos leyendo en la página. Concepto clave. El lenguaje figurado cambia el significado literal de las palabras y les asigna nuevos sentidos para expresar ideas, sentimientos y emociones. Es como lo mismo que habíamos definido en los conceptos claves en el cuaderno. Piensa lo que expresa el emisor con la siguiente frase. Diego me iluminó con su respuesta. El emisor no quiere decir que la respuesta de Diego vino acompañada de una luz, sino que esa respuesta aclaró sus dudas o confusiones, ¿ya? Entonces, a eso se refiere el lenguaje figurado, que es interpretar de otra forma lo que yo estoy diciendo. Aplica lo que sabes. Interpreta las siguientes frases. Entonces, a partir del concepto del lenguaje figurado, debemos leer estas frases y pensar qué es lo que realmente quiere decir el hablante. Ya está construyendo castillos en el aire otra vez. ¿Qué significará esta frase? Porque en lo literal sería que estoy construyendo castillos en el aire. ¿Es algo posible? ¿Es algo real? Entonces lo que quiere decir esta frase es que a lo mejor la persona se está imaginando muchas cosas, está tratando de crear cosas imposibles. A eso se está refiriendo la frase. Y cada uno también puede hacer su propia interpretación. Los poemas en general no tienen una sola lectura. Según la persona que lo lee, es lo que va a ir entendiendo qué quiere decir el poeta. La siguiente frase dice, me tuve que morder la lengua para no responderle. En lo literal, uno no se muerde la lengua cuando quiere callar algo, ¿cierto? Lo que hace solamente es quedarse en silencio. Pero el sentido figurado dice me morder la lengua para no responderle. ¿Se entiende? Son cosas diferentes a lo literal. Es algo que yo tengo que interpretar qué quiso decir con esa frase. Ese es el lenguaje figurado. Más abajo nos aparece información sobre los autores de los poemas que vamos a leer en la clase de hoy y en la clase del próximo lunes. Aparece ahí su fotografía y una pequeña biografía. Vamos leyendo. Pablo Neruda, 1904-1973. Ahí está su año de nacimiento y su año de fallecimiento. Poeta chileno que escribió sobre el amor, lo humano y la historia política de América Latina. Es considerado uno de los poetas más importantes e influyentes del siglo XX. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1971. Luego aparece la autora Elvira Sastre, que nació el año 1992 y que todavía sigue viva. Por eso no está el año de fallecimiento como en el anterior poeta. Es reconocida como una de las nuevas voces de la poesía española.
A pesar de su corta trayectoria, ha publicado 6 libros y cuenta con miles de seguidores en sus redes sociales. En 2018 recibió el premio La Sombra del Ciprés, uno de los más importantes que se entregan en España. Seguimos leyendo y por último tenemos la tercera autora, que es Carolina Coronado, que nació el año 1820 y falleció el año 1911. Escritora española que destacó como poeta y narradora, y también por su participación en temas políticos. Fue vocera de los derechos de las mujeres y encabezó un movimiento que buscaba poner fin a la esclavitud en las colonias de España. Sigamos en la página 93, en donde conoceremos las estrategias para poder leer un poema. Página 93. Estrategia de lectura. Para disfrutar de los poemas que leas, es importante que reconozcas las dificultades que te presenta la lectura. Para ello, te recomendamos lo siguiente. Aparece un esquema con 4 recomendaciones para leer un poema. Vamos a la número 1. Destaca los versos que no comprendas durante tu primera lectura del poema. Recuerda que los poemas, al no ser un texto literal, como lo es un texto narrativo o un texto informativo, como hablamos de que tiene un lenguaje figurado, siempre tenemos que estar interpretando lo que quiso decir el poeta, y eso es lo que le da la dificultad. Por eso es que aquí te invita a que tú puedas destacar los versos que no comprendes durante la primera lectura. Luego, en el segundo paso, te invita a releer los versos e identifica las palabras o expresiones que dificultan tu comprensión. Quizá en ese verso no sabes lo que significa una palabra o lo que quiso decir en una de las expresiones, no lograste interpretarlo. Eso lo tienes que tener súper claro. ¿Cuál es el verso que no comprendo y por qué no logro entenderlo o interpretarlo? En el paso número 3 dice, relaciona esas palabras con otros términos o ideas que sí hayas entendido. Si no puedes, comenta las palabras con un compañero o pide la ayuda a tu profesor. Como en este momento no estamos en las clases presenciales, este paso se nos hace un poco más difícil. Es por eso que siempre tenemos que acudir al vocabulario contextual que aparece alrededor de los textos. Generalmente se definen las palabras más complejas para que ustedes puedan revisar ahí lo que significan. O también lo que pueden hacer si es que la palabra no está definida alrededor del texto es buscar en un diccionario o en internet su significado. Y luego, en el paso número 4, dice, interpreta los versos que destacaste en relación con el poema completo. Lee el poema nuevamente y, si es preciso, vuelve sobre alguno de los pasos anteriores. Entonces, todo esto que no entendíamos al leer el poema completo, a lo mejor se nos van a ir aclarando las ideas, ¿cierto? Y vamos a poder interpretarlo. A lo mejor lo que pasaba en la primera estrofa en el poema es explicada en la segunda o en la tercera. ¿Ya? Por eso es importante ir destacando, ir releyendo, relacionando, buscando información y luego interpretando el poema en su totalidad. Y si no fue útil todo esto, volver a releer el poema nuevamente. Considerando estas estrategias, leeremos el poema amigo,
del poeta chileno Pablo Neruda. Antes revisaremos las palabras de vocabulario contextual que aparecen alrededor del texto. Abramos el libro en las páginas 94 y 95. Entonces, aquí tenemos el poema. La página 94 dice: lee con el propósito de conocer distintas experiencias y reflexiones sobre la amistad. Recuerden que la meta de aprendizaje estamos trabajando con los conceptos de amistad, solidaridad e identidad personal, que están súper relacionados entre sí. ¿Qué esperas de tus amigos? ¿Qué crees que ellos esperan de ti? Vamos a ver el vocabulario contextual antes de comenzar a leer el poema. Penetrar, introducir. Cántaro, vasija grande de barro o metal. En la página 95 aparecen más palabras. Dice: estancia, habitación. Ánfora, jarro alto y estrecho. Heredad, porción de terreno que ha sido heredado. Este texto no tenía tantas palabras de vocabulario contextual. Entonces, una vez que ya las leímos y conocemos su significado, podemos comenzar a leer. Amigo, Pablo Neruda. Estrofa número 1. Amigo, llévate lo que tú quieras. Penetra tu mirada en los rincones, y si así lo deseas, yo te doy mi alma entera, con sus blancas avenidas y sus canciones. Estrofa número 2. Amigo, con la tarde haz que se vaya este inútil y viejo deseo de vencer. Bebe en mi cántaro si tienes sed. Amigo, con la tarde haz que se vaya este deseo mío de todo rosal, me pertenezca. Amigo, si tienes hambre, come de mi pan. Bajamos a la página 95 y está la tercera y última estrofa. Todo, amigo, lo he hecho para ti. Todo esto que sin mirar verás en mi estancia desnuda. Todo esto que se eleva por los muros derechos, como mi corazón, siempre buscando altura. Te sonríes, amigo. ¿Qué importa? Nadie sabe entregar en las manos lo que se esconde adentro. Pero yo te doy mi alma, ánfora de mieles suaves, y todo te lo doy, menos aquel recuerdo, que en mi heredad vacía aquel amor perdido es una rosa blanca que se abre en silencio. Vamos a releer el poema. Recuerden ir subrayando lo que no entendieron, si es algún concepto, si es algún verso, deben irlo destacando en el libro. Vamos a hacer la segunda lectura del poema. Amigo, Pablo Neruda. Amigo, llévate lo que tú quieras. Penetra tu mirada en los rincones. Y si así lo deseas, yo te doy mi alma entera, con sus blancas avenidas y sus canciones. Amigo, con la tarde haz que se vaya este inútil y viejo deseo de vencer. Bebe en mi cántaro si tienes sed. Amigo, con la tarde haz que se vaya este deseo mío de que todo rosal me pertenezca. Amigo, si tienes hambre, come de mi pan. Todo, amigo, lo he hecho para ti. Todo esto que sin mirar verás en mi estancia desnuda. Todo esto que se eleva por los muros derechos, como mi corazón, siempre buscando altura. Te sonríes, amigo. ¿Qué importa? Nadie sabe entregar en las manos lo que se esconde adentro, pero te doy mi alma,
ánfora de mieles suaves, y todo te lo doy, menos aquel recuerdo, que en mi heredad vacía aquel amor perdido es una rosa blanca que se abre en el silencio. A partir de la lectura de este poema, responderemos en el cuaderno las preguntas de la página 95. Aquí aparecen 3 preguntas que debemos responder. Dice, revisa tu comprensión. Pregunta número 1. ¿Qué le ofrece el hablante del poema a su amigo? Caracteriza su relación a partir de tu respuesta. Recuerda que el hablante es quien es la voz del poema. Entonces, este hablante, ¿qué le está ofreciendo a su amigo? Y a partir de esa respuesta deben caracterizar la relación que tienen ellos. ¿Cómo es su relación? Construye el sentido del texto. Pregunta número 2. La voz del poema le pide a su amigo que le quite su viejo deseo de vencer. ¿Por qué pedirá ayuda con esto? Ustedes deben interpretar este verso, ¿ya? ¿Qué es lo que ustedes creen que le está pidiendo al decirle que le quite su viejo deseo de vencer? Recuerden que no solo hay una interpretación en los poemas, cada uno lo puede entender según cómo lo esté sintiendo. Y la pregunta número 3 dice, ¿qué es lo único que el hablante no le da a su amigo? ¿Estás de acuerdo con esta decisión? Fundamenta. Entonces, en la pregunta número 3 hay 2 preguntas que responder. ¿Qué es lo que le pide? ¿Que no le va a dar el hablante a su amigo? Y si tú estás de acuerdo con esa decisión. Y tienes que fundamentar por qué estás de acuerdo o por qué estás en desacuerdo. Entonces, vamos haciendo una síntesis de lo que hemos hecho hasta ahora. Trabajamos en la página 92 leyendo sobre el concepto clave del lenguaje figurado y leímos información sobre los autores de los poemas que vamos a leer entre esta clase y la del próximo lunes. En la página 93 pudimos leer sobre la estrategia de lectura para lograr comprender un poema. Eran 4 pasos que debíamos seguir. En la página 94 y 95 estaba el poema Amigo de Pablo Neruda y además habían 3 preguntas de comprensión que debían responder en sus cuadernos. Como pregunta de cierre o también llamado ticket de salida, deben responder la siguiente pregunta en su cuaderno. ¿Qué estrategias de lectura son importantes para leer un poema? Puedes releer la página 93 para responder. Recuerda que eran 4 pasos para leer un poema y que te facilitara la comprensión. ¿Ya? Entonces puedes volver a la página 93 para responder el ticket de salida. ¿Qué estrategias de lectura son importantes para leer un poema? Esto se responde en el cuaderno. Antes de dar por finalizada la clase, quiero recordarles que durante este periodo evaluaremos la lectura de los libros que di el primer semestre. Recuerden que deben escoger entre las 3 opciones siguientes. Historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar, del autor Luis Sepúlveda, Nieve Negra, de la autora Camila Valenzuela,
o alguien toca la puerta del autor Andrés Montero. Estimadas y estimados estudiantes, hemos llegado al final de la clase del día de hoy. Recuerden que es muy importante que envíen las actividades realizadas a mi correo pbielma@cmch.maristas.cl. Cualquier duda que surja durante las actividades pueden escribirme a mi correo o también por la aplicación de Comunicap. Nos encontramos el próximo lunes 10 de agosto con una nueva clase que será subida al canal del colegio. Recuerden que ahora solamente subiremos las clases al canal de YouTube. Ya no estarán siendo transmitidas por la radio. Recuerden también irme mandando las actividades para que después no se les vayan juntando. Esta actividad del día de hoy, lunes 3 de agosto, podrían enviármela con un plazo máximo hasta el viernes, ¿ya? Así tienen toda la semana para completar la actividad y ya el próximo lunes comenzamos con una nueva clase. Que estén muy bien, que tengan una excelente semana. Nos vemos el lunes 10. Adiós.